emociones son, pues uno puede estar enojado pero sin golpear cosas. Y también puede estar triste pero sin llorar mucho. Las emociones son reacciones de nosotros ante lo que nos rodea. Y estas, claro, pueden ser, claro, desde la tristeza hasta la felicidad, pasando por sensaciones de ansiedad, pasando por, no sé, extremada emoción. Y nada, considero que son reacciones que uno tiene, ya sea corporal, física, psicológicamente, mentalmente, ante lo que nos rodea. Y no solamente ante lo que nos rodea, sino también ante lo que nosotros mismos producimos también mentalmente. Sentimientos que afloran casi espontáneamente con lo que nos va ocurriendo o las cosas que pasan en nuestro entorno y en nuestras vidas. Las emociones son estados afectivos que se generan por una situación subjetiva que van a producir en nosotros reacciones fisiológicas y van a producir además también una conducta y van a nacer de cómo nosotros hemos juzgado o valorado nuestras experiencias de vida y por lo tanto forman parte de nuestra identidad. No existen emociones negativas ni positivas, existen solamente como una maduración de cómo nosotros hemos enfrentado nuestra vida. Son excelentes herramientas para identificar el cómo nos sentimos, porque las emociones recogen también nuestros deseos, recogen nuestras motivaciones, incluso pueden recoger nuestras metas en la vida. Por lo tanto también son una excelente herramienta para enfrentar los problemas o las situaciones que nos van pasando. Ahora, si bien es cierto, ninguna emoción es negativa, sí algunas conductas que pueden nacer a través de las emociones pueden llegar a ser inadecuadas, ¿no? Como la violencia posterior a la rabia. Por lo tanto, siempre que uno recoja una emoción, debe continuarla a través del raciocinio. El razonamiento es también algo muy personal porque también nace a través de cómo nosotros hemos valorado o juzgado nuestras situaciones de vida. Así, el sentir rabia ante una situación puede ser normal, incluso bueno, porque nos ayuda a identificar que es una situación que no es favorable de alguna manera para nosotros. Pero el conducirse solamente a través de la rabia puede llegar a tener una conducta inadecuada. Por lo tanto, puede producir un círculo vicioso emotivo que puede llegar a producirnos más problemas de los que ya tenemos. Eso siempre es bueno ir combinando, digamos, la emoción y el razonamiento para enfrentar la vida. Eso es lo que yo pienso que son las emociones. Es una reacción sensorial ante un estímulo externo. Las emociones son estados que vivimos de manera integral, mental, físicamente, y que condicionan gran parte de nuestra experiencia cotidiana de la vida. Nuestra experiencia está teñida por nuestro estado emocional. Las emociones son manifestación o la manifestación más física o gráfica de lo que uno está sintiendo. Para mí las emociones son lo que uno siente cuando pasan ciertas cosas, los sentimientos, lo que tú sientes. Ciertas cosas, por ejemplo, el miedo, que algo te dé miedo. Cambios de estado interno de la persona que se pueden ver impactados o generados por un efector externo o interno. Creo que las emociones son algo muy potente en ese sentido, que pueden incluso llegar a enfermar a una persona. Bueno, eso es el lado como un poco negativo de las emociones que pueden llegar a generar, pero creo que también hay el otro lado que es el positivo de lo potente que pueden ser las emociones lindas que podemos probar y que podemos transmitir, ¿no? Así que hay que saber vivir con ambas y ir como fluyendo en este río, ¿no? Que es la vida finalmente. Son las caras que sientes.
cómo las vivo bien, supongo, escuchándolas y tratando de aprender de quién soy con lo que uno va sintiendo, pero también administrándolas, porque obviamente, como es lo primero que aflora, uno tiene que poner cabeza también a las situaciones y actuar en conciencia también. Me vivo las emociones a concho. Creo que es importante en la vida poder entrar en contacto con uno mismo, con lo que uno está sintiendo, probando, tanto sea un buen momento como un mal momento, y poder entrar en esa sensación y poder liberarla. Las vivo, bueno, naturalmente. Obviamente, como todo hombre, hay ciertas emociones que nosotros vivimos poco contenidas, como lo son la pena, la tristeza, la vergüenza. Pero debo admitir que como no soy tan tradicional como hombre, en verdad sí vivo la pena relativamente de manera abierta. Pero aparte de eso, creo que vivo principalmente la alegría, intento evitar la ira y esa es mi forma de vivir las emociones. Las emociones yo las vivo dependiendo de cómo pasen. Yo las expreso en la mayoría de las veces. Yo me siento libre de expresar mis emociones, me siento bien con mis emociones. Vivo las emociones intentando ser consciente de la emoción que estoy experimentando, reconociendo también que no puedo ser consciente de la emoción todo el tiempo y que hay partes que son más oscuras también a mi conciencia. Intento hacerlo así, ya que creo que reconocerse emocionalmente es fundamental para tener un buen autocuidado. Las emociones las vivo de manera como un poquito con distancia. En general, creo que la emoción, en particular como la emoción ligada a la alegría, sí, para mí es bastante fácil y fluida, pero creo que el resto de las emociones como que en general tiendo a reprimirlas un poco, como a no manifestarlas tanto, a no reconocerlas y no vivirlas, creo yo, con plenitud, sino que en general como tratarlas de manera más introspectiva, más que dejarlas fluir. ¿Cómo las vivo? Y creo que Yo las vivo de manera diferente, dependiendo del lugar en el que me encuentre. Por ejemplo, si es que me encuentro en un ambiente laboral, quizás no voy a ser tan expresivo demostrando mis emociones, a menos que yo sienta confianza con mis compañeros de trabajo. Al igual como si estuviera en un grupo de amigos, yo voy a mostrar mis emociones tal como son, a diferencia quizá de un grupo que no conozca. Trato de no restringirme, incluso con los años he ido descubriendo cosas que antes me emocionaban, que antes no me emocionaban y que ahora sí pueden llegar a emocionarme. Quizás por un asunto de edad, de madurez, cosas que antes pasaba de largo, ahora sí les encuentro un sentido, les encuentro una emoción. Yo creo que me siento un poco restringido a mostrar mis emociones, más que nada autorrestringido, más que como que me sienta socialmente restringido por la gente que me rodea, por mi familia, por mis amigos, por mis cercanos. Yo creo que uno mismo se pone barreras como para manifestar las emociones, para vivirlas como parte del día a día, como de manera más natural. Y tiene que ver más que nada con la crianza, creo, con algo cultural que puede asociarse quizás también a cierto machismo, así como que los hombres no tienen que mostrar ciertas emociones más allá de la alegría o la rabia, por decirlo de alguna forma. Entonces uno empieza como a reprimir y después yo ahora me siento súper que podría manifestar mis emociones súper libremente, pero creo que uno igual se queda con cierta forma de pensar, quizás como más inconsciente, que es difícil de cambiar cuando uno ya es más grande. Me siento restringido, no me siento restringido de manera externa o que sienta una presión a no manifestar mis emociones ni nada, pero sí muchas veces me autoimpongo inhibirlas para poder lograr objetivos o poder avanzar en ciertos aspectos de la vida. No es algo que esté bien, creo necesariamente, o mal, pero así termina siendo. Bueno, en esta pregunta quiero hacer una
pequeña diferencia. Yo creo que una cosa es el autocontrol respecto de las emociones en cuanto a una situación o un momento determinado, dado que muchas veces hay veces que hay que tener un poco de compostura. Y con respecto a la represión, a mí la verdad personalmente la represión de sentimientos o de emociones me suena como a un estado dañino, una autoflagelación, me suena como a un estado consciente de que cierta emoción me hace daño, pero no la exteriorizo. No, para nada, porque no. Jamás he sentido que tenga que restringir mis emociones porque simplemente. Porque sí, nunca he sentido como esa sensación. Bueno, yo creo que como sociedad, como seres lógicos, nosotros sí tenemos, si bien tenemos emociones, tenemos que entender que también vivimos en una sociedad con reglas. Y obviamente hay momentos donde tú puedes mostrar ciertas emociones y momentos donde no. O bien, más que no mostrarlas, tienes que controlarlas, mantenerlas a raya. Y obviamente están todas las trabas sociales que te obligan a mantener ciertas emociones más a raya, incluso en situaciones de intimidad, y obviamente hay algunos traumas. Personalmente creo que tengo pocos traumas, obviamente tengo algunos prejuicios asociados a la típico sexismo que existe en el mundo, y alguna que otra cosa que viene de la cultura religiosa, pero principalmente yo creo que tiene que ver con eso, con que hay ciertas reglas y ciertas normas sociales. Hay que recordar que en la ley chilena existe una cosa que dice como la moral y las buenas costumbres, así que es como imposible de entender. Y claro, como hombre normalmente nos restringen ciertas emociones, mostrar nuestras emociones. Vivimos en una sociedad patriarcal en donde el hombre tiene que ser una persona fuerte. Yo nací en un hogar en donde el llorar era de mujeres. Entonces, claro, eso genera una reacción corporal de estar aguantando ciertas emociones y eventualmente explotar, ya sea explotar de llanto, explotar de rabia. Eso es lo que normalmente podría decir. Y claro, uno las vive quizás escondido por lo que te mencionaba, quizás la crianza muy... una crianza de antaño, que yo viví también, en los 90 todavía se vivía, quizás en la primera mitad de los 90, entonces considero que efectivamente se restringen las emociones de los hombres atendido a lo que te mencionaba recién. No encuentro que se emocionen menos y no sé por qué está esa pregunta realmente, no entiendo. Sí, siento que es como lo mismo, se emocionan igualmente, igual que cualquier persona. Y yo no creo que los hombres se emocionen menos que las mujeres, se deben emocionar igual. Todos tenemos una reacción ante lo que ocurre, ya sea, como lo mencionaba en un comienzo, de felicidad o de tristeza, solo que uno percibe que se emocionan menos por estas restricciones que la sociedad impone o que nosotros mismos nos imponemos para demostrar estas emociones de una forma quizás menor o más escondida, o simplemente no demostrarlas y simplemente pensarlas tan solo. Eso. Primero hay que recordar que la emoción es algo natural. Yo creo que no es que los hombres se emocionen menos, que los hombres tienen menos derecho, entre comillas, menos libertades para poder expresar sus emociones. Yo creo que los hombres se emocionan igual que las mujeres y yo creo que hay una indicación clara de eso, y es que la tasa de suicidio de los hombres es mucho mayor que de las mujeres. Y esto yo creo que responde justamente a esto. Del hombre no es que no sienta, el hombre no externaliza. Y al no externalizar, yo creo que eso es lo que mata a muchos hombres tan jóvenes. Yo no sé si están así. Yo creo que por naturaleza el ser humano en general se emociona. Ahora lo que sí pueden haber personas que son menos o más
sensibles. Y estas personas pueden ser tanto mujeres como hombres. Acción. Yo creo que no es que los hombres no se emocionan tanto, sino que no manifiestan tanto sus emociones. Ese es el punto. Y justamente con esta crianza machista que hay de que los hombres repriman sus emociones, no se muestren tan vulnerables, por decirlo de alguna forma, como que tiene que ver con eso, en el fondo con manifestar menos o hacerlo menos gráfico, menos visible, que las mujeres en general no las reprimen tanto por ese lado, sino que es como, y por eso mismo quizás es más natural en ellas, pero creo que al final los hombres y las mujeres se emocionan de la misma manera, solamente que viven las emociones de distintas formas. La verdad no creo que los hombres se emocionen menos, más o menos que las mujeres. Yo creo que lamentablemente por un asunto cultural somos criados un poco a restringirnos un poco en las emociones. Gracias a Dios eso con el correr de los años ha ido cambiando. Y el hombre ahora como que se permite exteriorizar más las emociones. Lo que pasa es que, a mi modo de ver, la mujer las exterioriza de manera mucho más espontánea, es mucho más, en ese sentido la mujer es mucho más abierta en la exteriorización de sus emociones. Porque por ejemplo la mujer puede llegar a llorar, por ejemplo en una película, con la escena de una teleserie, con una canción. En cambio, el hombre puede manifestar una emoción de una manera distinta. Por ejemplo, para un hombre, por ejemplo yo soy futbolero y por ejemplo, un gol es una emoción, pero sublime. Yo creo que los hombres se emocionan menos, creo que los seres humanos se emocionan bastante similar en general. Sí creo que la masculinidad es bastante restrictiva con algunas emociones. Incluso como que la subvalora como algo que pueda ser manejable, como algo que tiene poca influencia, en comparación al menos con lo que es la racionalidad, el pensamiento más lógico. Y eso quizá ha dado la impresión de que el hombre se emociona menos, pero mi impresión es que no, que los seres humanos nos emocionamos por igual. Me parece que eso es una aseveración que es cada vez menos cierta, en el sentido que es un precepto social más antiguo, que se está desbaratando, que se está como destruyendo como paradigma, digamos, y hoy se está homologando, digamos, el derecho a emocionarse para hombres y mujeres, y me parece que al final, cuando estamos sin estos preceptos sociales, un hombre y una mujer se emocionan igual.